Hablemos de liderazgo, porque conversar también es liderar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de liderazgo. Hoy tenemos con nosotros a Elina Ruda, abogada mediadora. Bienvenida, Elina. ¿Querés presentarte? Bueno, creo que lo que dijiste es, yo soy de base abogada, soy mediadora, ahora mediadora organizacional. Hay mucha gente que conoce la mediación como mediación prejudicial. Yo me dediqué un tiempito a eso, pero ahora llevo la mediación y la negociación a las organizaciones y trabajo desde ahí en todo lo que tiene que ver en la prevención, en la gestión y la transformación de los conflictos en equipos, en organizaciones y en empresas familiares especialmente. Bueno, hablábamos en off y algo que, por lo que quiero empezar preguntándote es, ¿a qué definimos conflicto? Bueno, a ver, el conflicto desde el punto de vista que yo lo trabajo es una oportunidad. Siempre el conflicto es una oportunidad. El conflicto muchas veces grita algo que está pasando en la organización y es una oportunidad de hacer una transformación, es una oportunidad para como organización, como líder, como equipos, ¿no? Depende de dónde se manifieste ese conflicto, es la oportunidad para revisar qué está pasando. A veces los conflictos aparecen porque hay una nueva etapa que hay que transitar. A veces los conflictos tienen que ver con cuestiones en las que yo más intervengo, con cuestiones interpersonales. Entonces, los conflictos entre personas que están atravesando una situación que tiene que ver con tomar una decisión, avanzar en una etapa, definir un proyecto. Hay conflicto cuando hay dos perspectivas que no logran conectarse desde un camino común, ¿no? O sea, la conflictividad es siempre la oportunidad de ver cómo hacer para generar entre dos miradas distintas una mirada común. Y ese es el trabajo que hacemos los mediadores. Nosotros no resolvemos problemas, sino que acompañamos a las personas que transitan la conflictividad a repensar el conflicto para encontrarse, para poder tomar una decisión. A veces no hay conflicto, a veces hay desacuerdo. No es un conflicto insalvable. ¿Sí? A veces el conflicto se presenta, decimos que también hay como una falta de comunicación que hace que las personas no se entiendan muy bien respecto de lo que cada una tiene como interés o como necesidad, ¿no? Entonces, los conflictos se dan como de manera posicional, uno contra otro, y parece que es insalvable. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos, destrabamos la conflictividad, yo trabajo en eso, en destrabar la conflictividad organizacional, y también trabajo en todo lo que es la prevención, ¿no? O sea, los conflictos se pueden prevenir cuando las personas desarrollamos mejores habilidades en hacer nuestros pedidos, construir mejor nuestra narrativa de qué es lo que necesitamos, mejorar la coordinación de acciones. Todo eso es parte de las organizaciones, pero si no hay buenas habilidades, ahí es donde entra el protagonismo más de la comunicación. Entonces, ahí trabajamos en capacitación, facilitación, para que surjan, emerjan esas necesidades que la organización a veces tiene de conversar cosas que no está conversando, ¿no? Eso es prevenir, ¿no? Es prevenir la conflictividad con una cosa que es importante decir también. Los conflictos van a aparecer igual, ¿no? Pero a veces estamos más preparados y otras veces menos preparados para transitar esa conflictividad. Hay organizaciones que tienen pocas habilidades y hay que trabajar en eso, y hay otras que tienen buenas habilidades pero están con un nuevo desafío. Y a veces hay que mirarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí es la conflictividad. Ya te la conté como desde muchas perspectivas, pero siempre es oportuno darnos cuenta que el conflicto nos viene a traer algo que puede ser muy bueno, como en la vida, ¿no? A veces tenemos conflictos, cuando los superamos, nos sentimos más fortalecidos, salimos con más habilidades, tenemos una nueva manera de ver la vida. Bueno,
esto es igual. Te escuchaba, me surgieron un montón de preguntas mientras te escuchaba, pero me quedó esta frase, conversar lo que no se está conversando. ¿Cómo, cómo hacemos para hacer eso? Porque la sensación que yo tengo es que, al menos en los equipos, lo que yo veo es que le escapamos a esas cosas, ¿no? Evitamos esas conversaciones difíciles, ya sea porque qué sé yo, nos da miedo o no queremos escalar lo que está sucediendo, o no sabemos cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, esto tiene que ver bien con la cultura del diálogo, ¿no? O sea, tiene que ver con la cultura del diálogo es cómo son las conversaciones dentro de una organización, ¿no? Porque la cultura tiene que ver con lo cotidiano, con lo que hacemos todos los días. Entonces, si no le damos un lugar a tener una conversación que frecuentemente, quiero decir, ¿no? Donde emerjan las cosas que a las personas le pasan, ¿no? Esto no solo los procesos que tenemos que hacer, las tareas y los roles, no solo eso, sino qué nos está pasando, ¿no? Las personas a veces en las organizaciones no tienen esos espacios y esos espacios son claves, bueno, para crecer juntos, para construir acuerdos, para conocerse. Muchas veces las personas trabajan mucho tiempo juntas, comparten mucho tiempo y no tienen un espacio donde construir esas conversaciones que hacen que cuando tengamos que enfrentar los conflictos, tengamos mucho más clara la perspectiva que tiene el otro, desde qué lugar lo dice, poder mirar cómo el otro mira la misma situación es solamente se puede dar en una conversación común, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de cosas para explorar y cómo son esas conversaciones. Bueno, ahí son procesos de facilitación. En mi experiencia son conversaciones que se van dando como por etapas. A veces las conversaciones son más superficiales hasta que llega alguna muy buena pregunta como, no sé, ¿por qué hacemos esto en equipo y no lo hacemos de manera individual y solos? Bueno, nada, y hay que empezar a hablar un montón de cosas de por qué hacemos esto todos juntos. También en los equipos hay un elemento que siempre analizamos los mediadores, que es la interdependencia, ¿no? O sea, la interdependencia tiene que ver con esto de, si yo puedo hacerlo solo, lo hago solo, pero si te necesito, me tengo que poner de acuerdo con vos. Si no logro entender tu perspectiva, esa conversación es una conversación capaz difícil, mínimamente de acuerdos. Entonces, ¿cómo lo ves? Es clave, ¿sí? Ahí se transforma en colaborativo. Ahora, si solamente hacemos las cosas como a mí me parecen, sin consultar, bueno, ahí aparecen los liderazgos más autoritarios, los liderazgos menos empáticos, ¿no? Ahí empiezan los ruidos. Entonces, la cultura del diálogo nos permite entender que las organizaciones esencialmente se definen por las conversaciones que tienen. Lo primero que yo pregunto cuando voy a algún lugar es, ¿cuántas reuniones tienen de equipo semanalmente, mensualmente? Y por ahí dicen, no tenemos, no hacemos reuniones. A veces voy a las reuniones y en las reuniones no se habla de nada importante, ¿sí? Nada estratégico, solo se habla de lo operativo. Eso también tiene que ver con las decisiones que la organización tiene y a veces porque no lo ven, ¿no? Porque no hay una visión de que eso sea realmente importante. Vos pensás, Sole, que todas las personas conversamos, todos tenemos diálogos, todos sabemos cómo hacerlo de alguna manera. El tema está cuando tocamos una fibra sensible del otro o mía, porque eso también es muy importante, darme cuenta que en las conversaciones no solo hablo con vos ahora, sino hablo conmigo. Y, y ahí hay un montón de cosas que se conjugan que a veces no están dichas. Yo siempre analizo la rutina de las conversaciones que las organizaciones tienen y los hábitos, ¿no? ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Son realmente profundas? ¿Hay realmente preguntas o son solamente para informar lo que está pasando? ¿No? Hay distintas maneras de pensarlo. Y a veces es la forma en la que son las reuniones, es la forma en la que se generan los conflictos, ¿no?
Sí, estaba pensando, si te has encontrado algún caso en los trabajos que has hecho, ¿no? Donde quizás sí están estos espacios de conversación. Supongamos que hay cierta seguridad psicológica para que la gente comparta, pero igualmente la gente no comparte, no dice lo que piensa, no comparte sus ideas. ¿Te ha sucedido? Si eso sucede, no hay seguridad psicológica, ¿no? O sea, eso también es un elemento que miramos mucho porque las personas a veces no se sienten juzgadas. Básicamente es eso. Y también hay una forma dentro de la organización donde el error no es algo que está permitido o no hay posibilidades de experimentar, ver las cosas desde otro lugar. Cuando eso no se da, eh, las personas no se abren. En mi experiencia, yo tuve conversaciones, procesos de conversación, por ejemplo, en una empresa, en una empresa familiar, una mesa de directorio, y pasaron varias conversaciones, te diría casi un mes y medio, de conversaciones semanales, donde yo iba solamente a acompañar a mejorar los hábitos de la conversación, ¿no? O sea, a tener una rutina, a entender cómo armar una agenda, a diferenciar los procesos operativos de las decisiones estratégicas, bueno, ¿no? Además eran familia. Y ahí la conversación profunda emergió después de muchas conversaciones, ¿no? O sea, y apareció como un poco, como un reclamo, como una situación de, bueno, al final yo digo muchas cosas y nadie me escucha, ¿no? Y esa fue la oportunidad de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Miremos qué es lo que nos estamos diciendo, desde qué lugar, y ahí hubo un quiebre, ¿no? A veces las personas no es que no se sienten seguras, sino que no se sienten habilitadas también para conversar, ¿no? Para decir lo que piensan. A veces por sí mismas no se sienten habilitadas, ¿no? Depende del rol que ocupás, el lugar que estás. Por eso el rol del líder es muy importante. A veces cuando hay personas que toman menos la palabra dentro de una conversación, por eso también las metodologías ágiles nos ayudan mucho, vos podés preguntarle cómo lo ves, ¿no? Y seguro que las personas te van a responder. También tiene que ver con quién lidera la reunión, con quién lidera el proceso, habilitar a las personas a que tomen la palabra, porque cuando nosotros hacemos esa pregunta, ¿cómo lo ves? Es porque a mí me importa la visión que esa persona tiene, ¿no? Eso también me va legitimando dentro del equipo, me hace sentir que yo piense qué tengo para aportar, ¿no? Es como una ida y vuelta que tiene que ver cómo se construye la conversación, básicamente, para mí, ¿no? Si a vos te importa tu equipo, vos lo vas a habilitar a la conversación. Si te importa lo que tienen para decir, ¿no? Hay organizaciones que no, que cada uno tiene su rol y cada uno hace su parte y ya está. Sí, también me ha pasado de estar en organizaciones donde yo aprendí a tener conversaciones muy desafiantes, muy difíciles, eh, pero dentro de ese marco de seguridad. Y, y nada, bueno, es una práctica que también hacemos cuando lideramos, cuando estamos en equipos que nos importa el propósito que tenemos. Y bueno, uno aprende a ser más asertivo, a ser más, a contemplar muy bien desde qué lugar uno lo está diciendo, saber que traerlo como un aporte, ¿no? Y eso es un poco lo que trabajamos en los procesos, sobre todo de facilitación, ¿no? Donde a veces no hay un conflicto, pero hay una necesidad de ordenar la conversación mejor. Digamos que la conversación es un músculo, es como hacer gimnasia, ¿no? Tenés que entrenarlo todos los días, todo el tiempo. Sí. Y estaba pensando en algo que quizás es muy común y vos mencionaste, hacer pedidos. Ujú. Porque yo creo que, al menos a mí me pasaba y a veces me pasa todavía, ¿no? Yo creo que toda la gente tiene telepatía y sabe exactamente lo que yo quiero, lo que estoy pensando. Lamentablemente no es real, ¿no? Y, por ejemplo, si yo digo, necesito que hagas esto, claramente eso no es un pedido.
No, le falta el contexto. Le falta un montón de cosas. ¿Cómo, cómo tendría que ser un pedido, ¿no? Para que podamos decir que es asertivo y que la otra persona a la que le estoy haciendo el pedido lo, lo entienda y le llegue todo el mensaje que yo le quiero transmitir. Bueno, para hacer como una pequeña fórmula, vamos a hacer la fórmula de la comunicación no violenta, que no falla nunca y que está buenísimo entrenarla. Primero hay que aprender a hacer una descripción de los hechos sin tu interpretación, ¿no? Sin tu juicio. Eso, esa para mí es la parte más difícil, porque siempre estamos desde nuestro lugar, viéndolo como es, como creemos que tiene que ser, una interpretación que no chequeamos. Entonces, lo ideal sería eso, una descripción de cómo son los hechos de manera lo más limpio que podamos, ¿no? Después, es importante encontrar la emocionalidad que nosotros tenemos, ¿no? Estoy preocupada, esto me inquieta, necesito que lo terminemos, ¿no? O sea, ahí la emocionalidad a veces la sacamos, porque en los trabajos a veces lo emocional no tiene lugar, ¿no? Pero todos sabemos ya a esta altura de que transitamos toda nuestra vida desde nuestras emociones, no las podemos separar, no se pueden correr, no podemos estar, digamos, sin emocionalidad, siempre estamos con la que nos genera el espacio y con la que traemos de afuera también. Y, y bueno, y después encontrar la necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Eso también es muy clave dentro de la resolución de conflictos. Saber qué es lo que necesito es más importante que solo el pedido, ¿no? Y por último viene el pedido es, a veces puede ser algo concreto que yo necesito. A mí me encantan las preguntas de, bueno, ¿cómo podemos hacer esto juntos? Más que solo pedir yo algo concreto. A veces depende del tipo de conversación, si es con un colaborador, si es con un socio, si es con un cliente. Hay distintas situaciones, pero eh, a mí me encanta siempre, cuando hablamos de estos temas, decir que el que conduce la conversación no es el que habla. Fíjate en esto que nos está pasando a nosotros, la que conduce la conversación sos vos, porque vos tenés preguntas. Entonces, tal vez la única cosa que deberíamos aprender a hacer, para mí, para mejorar nuestra calidad de conversación, es tener muy claro qué tipo de preguntas necesitamos hacerle a la otra persona para entenderla, para hacer un pedido, para ver cómo lo ve, para coordinar una acción. ¿Sí? Entonces, para mí esa es como la manera, ¿no? Entender que el otro, mientras escucha, construye la conversación, si no es un monólogo. Tal cual, tal cual. Es como que hay que estar con todos los sentidos abiertos todo el tiempo, observando, escuchando. Eh, nada. A mí es algo que me parece fascinante, porque es muy, muy amplio, muy abarcativo. Y para, para ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta. Imagínate, ¿no? Una persona que recién está, ¿no? Quizás en su primer rol como team lead o como jefe, Ujú. con todo el miedo que eso implica. Qué le recomendarías o qué le sugerirías que haga para poder tener conversaciones saludables con su equipo? Bueno, a ver, varias, me suena mucho una experiencia personal que yo tuve cuando a mí me tocó, después de haber hecho muchas cosas, llegar al lugar de conducir, de coordinar, de acompañar. Eh, Algo que yo viví y algo que recomiendo siempre es entender que de alguna manera liderar tiene que ver con tener conversaciones que van a ser difíciles, que van a ser desafiantes, pero especialmente
es la oportunidad de conocerte a vos mismo, ¿no? O sea, siempre el primer lugar para liderar es el autoliderazgo, porque es lo que a vos te va a permitir fluir, te va a permitir darte cuenta qué tenés que mejorar, qué habilidad tenés que desarrollar. Yo me fui encontrando con el liderazgo a medida que fui liderando, ¿no? Entonces, hoy con el diario de lunes haría las cosas todas distintas. Mi recomendación a cualquier persona es detenete a pensar qué es lo que te detiene, qué es lo que a veces te da más inseguridad, buscar un poco ese lugar vulnerable que tenemos cuando lideramos, que no podemos decir que no sabemos algo o que no tenemos todas las respuestas o que eh, hay algo que no sabemos cómo seguirlo. Para mí la mejor construcción que podemos hacer como líderes es tener un equipo donde nosotros llevemos la seguridad para poder tener mejores conversaciones. Esa seguridad la da el líder, para mí. Y aprovechar esa oportunidad que no te la dan otras cosas, tal vez, cuando estás desafiado, poder conocerte, ¿no? O sea, no para todos es lo mismo. Hay personas que dicen, bueno, yo no me siento asertiva, a veces doy una orden y nadie hace lo que yo pido. Bueno, ahí hay algo para, como dije hoy, ¿no? Ahí hay algo para pensar mejor, destrabar mejor, que es el conflicto con nosotros mismos, ¿no? A veces de cómo hacemos las cosas, de salir del piloto automático, de revisar mejor nuestras habilidades, y siempre es una oportunidad, siempre es una oportunidad. Así que la recomendación es, bueno, mucha paciencia a veces, y saber que las cosas no van a salir exactamente como vos querés, pero a veces salen de una manera distinta mucho mejor. Me encantó tenerte, tomo esa recomendación también para mí. Te agradezco por haber estado acá hoy, Elina. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo episodio.